únicamente en eso que acaban de decir. Ok. ¿Cuál hecho? ¿Del que acaba de manifestar? ¿La senadora Padierna otra vez? Sí. No, nomás el senador Isidro. El senador Gil y después el senador Isidro. ¿Para qué efecto, senador Mayans? Atiendo la reiterada petición de nuestro presidente. Voy a precisar los hechos con respecto a las afirmaciones del contenido de este dictamen. Pero antes yo quisiera hacer una petición muy atenta a la Secretaría, que por favor retirara del diario de los debates esa afirmación de que lo que no está permitido está prohibido, porque hay que cuidar la honra del Senado de la República. Hay que cuidar la honra del Senado de la República, porque cuando se trata de potestades de Estado, el principio funciona exactamente a la inversa. Es decir, el Estado solo puede hacer aquello para lo cual está expresamente facultado. En consecuencia, yo creo que da lugar al retiro contundente de esa frase del diario de los debates, porque hay que cuidar, insisto, la honra del Senado. De repente me queda la duda de si el PRD está en contra de la figura de la expropiación, porque no queda clara su posición. Y me queda la duda porque la ley de expropiaciones data desde 1934 y no conocemos ninguna iniciativa presentada por el PRD para abrogar esa ley. Pero más allá de posiciones legislativas, es verdaderamente sorprendente que defiendan las expropiaciones en colonias populares y zonas residenciales en el Distrito Federal para hacer la supervía que concesionan a una empresa española. Entonces la expropiación sí tiene sentido para hacer negocios de particulares, negocios viales de particulares, pero no tiene sentido para generar energía eléctrica barata para los mexicanos. Vaya contradicción de la izquierda mexicana. Hoy en día, el régimen vigente establece que para poder utilizar para un proyecto público un terreno, una superficie que sea propiedad privada, comunal, ejidal o privada, solo hay dos formas: la compra o la expropiación. Dos medidas radicales que implican la pérdida de la propiedad. Porque nos hemos hecho cargo de los abusos que se cometen en este país, porque nos hemos hecho cargo de los conflictos sociales que se generan a propósito de la tierra y de la necesidad de hacerlos coexistir y conciliarlos con proyectos productivos, que hemos diseñado una figura enteramente distinta, que no implica que pierdan la propiedad los campesinos, los pequeños propietarios, ni tampoco la propiedad privada de nuestro país. Y esa figura, estimados amigos, se llama ocupación temporal. Por eso cuando me decía que si estaba yo asesorando al senador Domínguez, no, porque tengo constancia, tengo absoluta certeza de que leyó los dictámenes. A quien vengo a asesorar hoy es a quien no tengo duda alguna de que no han leído lo que dice este dictamen. Y lo que dice el dictamen es que para no desplazar a los tenedores de la tierra hay una figura que se llama ocupación temporal, que implica la obligación del adjudicatario, la obligación del contratista, de la empresa productiva, de pagar todas y cada una de las afectaciones directas e indirectas. No solamente eso, si se pierde o se desplaza la actividad económica que se realiza en ese terreno, en esa propiedad, tiene la obligación de pagar el contratista en la ganancia que perdió el tenedor de la tierra. Más aún, garantizamos, y lo verán en la reserva que presentará Acción Nacional a continuación,
que van a participar de la utilidad que derive de ese contrato de generación de electricidad o de exploración de hidrocarburos. Esa es la diferencia sustancial entre su ignorancia y los hechos. Le quieren formular una pregunta, senador. Sonido en el escaño, el senador Barbosa. Los honorarios son muy altos, no nos alcanza. Presidente, para hechos, si me permite, para rectificar hechos de lo dicho por el senador Roberto Gil. En este orden lo desahogaremos. El senador Isidro. La senadora Padierna era para pregunta, ¿verdad? Voy a ver si con mi coordinador ya se llena. El senador Ríos Peter para hechos y el senador Mayans. Primero el senador Barbosa. ¿Dejas a tu coordinador primero? Por cordialidad, ¿no? Yo quisiera recibir la asesoría de Roberto Gil, pero la verdad creo que no tener dinero para pagar sus honorarios. Eso es lo primero. A ver, no. Miren, el PRD no está en contra de las expropiaciones. El PRD está en contra de la forma facciosa, interesada de la utilidad pública, de la figura de la utilidad pública. La ley de expropiaciones existe como tal en todos los sistemas jurídicos. En todos los sistemas jurídicos. Hay una ley que permite a un Estado decidir qué propiedad debe salir de ese rango por razones de utilidad pública y en beneficio de la sociedad. Esa es la razón, ese es el espíritu de una ley de expropiación. Los gobiernos priistas y panistas han hecho de eso un negocio y han permitido que a través del decreto de decretar la utilidad pública, supuestamente con fines de beneficio para la nación o para algún beneficio social, en realidad se hayan beneficiado intereses particulares. Esa es la realidad. Y aquí ya dejemos muy concreto, no quieren llamarle expropiación, quieren llamarle ocupación temporal, pero finalmente se trata del despojo de las tierras ejidales, propiedad privada o cualquier otra forma, propiedad comunal, pero para beneficiar intereses nacionales extranjeros para poder extraer, explotar y extraer petróleo, gas, hidrocarburos. Eso es, no digamos otra cosa, no pongamos que ahora se va a tener que retribuir al propietario con el importe del valor comercial. Siempre ha sido así. La contraprestación de la expropiación, cuando se da por razón de utilidad pública, es a través de eso, de una contraprestación. No están haciendo nada nuevo. Lo que están garantizando es que los inversionistas privados y extranjeros puedan ocupar las tierras, ejidos, comunales o propiedad privada. Eso es. No vengamos a decir aquí hay otra cosa. Senador Roberto Gil, usted bien sabe que en los sistemas jurídicos de todo el mundo existen estas leyes y nosotros hemos sido partidarios de un Estado fuerte, pero un Estado bueno, de un Estado sano, no de la dureza y de la forma como tan deformada que se ha presentado el Estado mexicano en gobiernos panistas y priistas para temas de expropiación y para beneficios hasta particulares. De eso se trata, senador. ¿Tiene luz? ¿Por alusiones personales? Por alusiones personales el reglamento dice que es inmediato. Sí. Senador Gil. Jamás le cobraría un centavo por mi asesoría jurídica, senador. Pero a veces me queda la duda de que a lo mejor su grupo parlamentario sí necesita invertirle un poquito. Porque mire, si usted está de acuerdo con las expropiaciones, si usted cree que en todo sistema jurídico
es un instrumento que sirve para hacer conciliar el interés público con los legítimos intereses privados y que es una de las fórmulas, dice la teoría, de extinción de la propiedad por la utilidad pública. Entonces no tendrá usted ningún reparo ni empacho en defender la ocupación temporal, porque a diferencia de la expropiación, la ocupación temporal no implica la pérdida de la propiedad, no implica el desplazamiento de los ejidatarios, no implica que los cultivos se pierdan, no implica que el ganado se muera, no implica que las comunidades indígenas tengan que dejar sus casas, sus comunidades, no. Significa el deber de la autoridad de velar que coexistan todas esas actividades legítimas con el interés público. Eso es la ocupación temporal. Y mire, le voy a dar otro ejemplo que es muy importante, porque de nueva cuenta se les olvida algunas cosas. ¿Sabe usted que la ocupación temporal ya existe en nuestro país? Y es un modelo que se utiliza en ciertas actividades económicas. El único inconveniente es que la ocupación temporal no se ha llevado los proyectos productivos en Pemex y en CFE. Y hay un principio también jurídico que se llama principio de especialidad. Y traer la figura a la ley de hidrocarburos implicará que sea la regla, es decir, la coexistencia entre actividades económicas, la que le interesa al Estado y la que le interesa a los particulares, como regla de coexistencia. Esa es la diferencia entre la expropiación y la ocupación temporal. Entiendo que me quiere hacer una pregunta el senador Barbosa y de antemano la concedo. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Sí, presidente, nos está diciendo el orador, y gracias por anunciarme que nunca me cobraría nada. Más allá de eso no tendría para pagarle lo que vale. Pero mire, a ver, está creando una ficción. Está diciendo que es posible la coexistencia de la actividad económica normal en una tierra, como es la agricultura, como es la ganadería, como es cualquier otra actividad económica, en medio de la explotación, de la extracción de gas, de petróleo. ¿Se imaginan eso que puede ocurrir? Sí. ¿Sí se lo imaginan? Pues nunca han ido, están mintiendo que han ido. Nunca ha sido posible que se pueda coexistir. Imagínense ahí el ganado, imagínense los cafetales, imagínense los plátanos en medio de un pozo profundo. Por favor, por favor. Es la devastación lo otro, la devastación del medio ambiente. Por favor. Dice, ¿puedo contestar, presidente? Gracias. Dice usted que eso es imposible y que es una realidad imaginaria. Mire, en Estados Unidos, donde el tenedor de la tierra es el propietario de los hidrocarburos, cuando el propietario es tenedor de los hidrocarburos, usted puede ver una escuela a un lado de un pozo petrolero. ¿Por qué funciona así? Porque las tecnologías avanzan y permiten la exploración y la explotación en coexistencia con otras actividades económicas. Eso sucede. Yo no he visto, por ejemplo, que en el estado de Campeche Pemex haya corrido a los campechanos, o que en el estado de Tamaulipas la exploración de hidrocarburos haya desplazado la actividad ganadera. Por supuesto que pueden coexistir económica, tecnológica y jurídicamente. Esa coexistencia es el objetivo, la pretensión y la intención de este dictamen. Y como usted no está peleado con la expropiación, como lo acabo de decir, estoy seguro que defenderá la ocupación temporal. Muchas gracias, señor presidente. Senador, ¿le quieren hacer otra pregunta si la considera el senador Adán López? Sí. Sonido en el escaño del senador Adán López. Bueno, quisiera preguntarle al senador Gil, pero primero lo voy a orientar, como él dice. En el estado de Campeche no hay un solo pozo en tierra, todos los pozos están en mar y para su conocimiento la pesca mexicana ha caído. ¿Por qué? Porque prohíben incluso que se pesque ya en un radio de 5 kilómetros, creo, de la plataforma. Pero yo quisiera preguntarle a él, ¿sabe lo que es convivir con la explotación petrolera? ¿Sabe lo que significa la lluvia ácida todas las noches, todos los días en las comunidades de Tabasco y Chiapas donde sí hay pozos petroleros? ¿Sabe lo que significa que salinicen la tierra? Y le voy a decir también a manera de orientación, nosotros que convivíamos diario con la actividad petrolera, le decimos no es posible, y le invito a que visitemos los campos petroleros, no es posible que haya agricultura, que se desarrolle la ganadería en los campos petroleros. Gracias, presidente. Yo pensé que el PRD estaba peleado con la inversión complementaria en Pemex, veo que ahora están peleadas hasta con Pemex. Ustedes lo que no quieren es que haya explotación de hidrocarburos. Mire,
El mercado energético es una palanca del desarrollo, y lo explicó muy bien el senador Penchina en la presentación de los dictámenes. Es el futuro. Por supuesto que hay reglas, posibilidades, insisto, técnicas, jurídicas para hacer coexistir actividades y para cuidar el medio ambiente y para poder construir palancas de desarrollo del sector energético. Ese es el desafío de política pública que tenemos aquí. Sí, en efecto, tenemos una profunda división entre nosotros. Hay quienes piensan que el petróleo está mejor en el fondo del mar. Hay quienes pensamos que el petróleo debe convertirse en escuelas, en hospitales, en empleo, en oportunidades de desarrollo, en carreteras, en puertos. Eso es lo que queremos. Y como hoy es insuficiente la inversión que hace a Pemex, estamos buscando, como todo el mundo, inversión complementaria de iniciativa privada. ¿Por qué, señores senadores? Por una sola razón. Porque queremos que al país le vaya mejor. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Sonido del escaño, senador Penchina. Le pido la palabra, presidente, para alusiones personales. Tiene el uso de la tribuna. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Es evidente que nuestras diferencias en esta materia son más que obvias, pero le agradezco al senador Gil que me haya citado para poder poner en claro cuál es la verdadera regulación a la que abordamos en esta materia. Porque se han afirmado muchas cosas que no necesariamente son ciertas. De hecho, se ha afirmado que los campesinos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, el estado que tengo el honor en representar, se les va a despojar sus tierras para la explotación de gas o del gas lutita o del shale gas, como sea conocido. Y lo primero que quisiera precisar es que no hay registro histórico, no hay sísmica ni estudios geológicos que en esos espacios del territorio nacional lamentablemente existe ese recurso. Hay exploración e investigación en Chiapas, muy importante, por lo que ha acontecido en el país vecino, en Guatemala, donde están haciendo investigaciones muy profundas en materia de petróleo, no de shale gas. No se registra en Chiapas shale gas o el gas proveniente de las lutitas. ¿Dónde está focalizado el problema? El problema está focalizado en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, el norte del estado de Veracruz, no todo Veracruz, y una pequeña franja de la zona de Chicontepec del estado de Puebla. Y entonces, de repente, cuando se presentó una iniciativa aquí por parte del Ejecutivo, surgió este gran temor del tema de la expropiación. Y el tema que nos ocupa del artículo 100 al artículo 105 en concreto, que es totalmente consistente con la reforma que hicimos en diciembre, fue abordar el reto de que, siendo la figura de la expropiación, como aquí de manera muy notable lo ha hecho el senador Barbosa y el senador Gil, una figura de cualquier estado, nación, en todos los países del mundo, y más en un país como el nuestro, porque a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, pues aquí los mexicanos somos dueños de lo que está allá abajo. Y eso es lo único que no le cambiamos a la Constitución. Los mexicanos somos y seguiremos siendo dueños de la riqueza de allá abajo. ¿Cuál es el reto, senadores? Hacer convivir dos derechos. El que tiene un derecho de propiedad en la parte superficial, sea un particular o un comunero, frente a los derechos de todos los mexicanos que están consignados en la Constitución allá abajo. Y esto en el shale gas sí es totalmente convivible. De hecho, muchos legisladores de todos los partidos políticos estuvimos y tuvimos la oportunidad de estar en campos de exploración de shale gas con diferentes realidades a las cosas tan significativas que se han dicho en este debate. Yo, como muchos de mis compañeros, estuve en un
campo de exploración en Eagle Ford. Eagle Ford es la parte sur de Texas, que es el mismo macizo geológico que existe desplegado en Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y Veracruz. Y en ese espacio de territorio, en una empresa noruega, en Statoil, la empresa del Estado noruego, que hoy invierte, siendo Noruega, en Texas para garantizar la seguridad de su renta y de su inversión, vimos cómo convivían vacas y perforaciones de pozos. Vimos cómo entraba el agua con una combinación de arenas y de productos químicos, y después de un proceso de limpieza a través de plantas especializadas de tratamiento de agua, esa agua se podía beber y no contaminaba a ninguno de nosotros, porque aquí estamos vivos para poderlo contar. La tecnología ha evolucionado. La ocupación temporal es precisamente para eso, para que incluso el Estado mexicano no tenga que quedarse como propietario de amplias franjas de territorio que el día de mañana no tenga un valor en hidrocarburos para poder ser explotadas. Y es posible la ocupación temporal porque después de ocuparla para extraer la riqueza de todos los mexicanos y maximizar la renta de nuestra propiedad, la podamos regresar a sus propietarios privados o comunales para que sigan haciendo la noble actividad que hoy realizan. Esa franja de territorio árida en el lado tejano era una franja de pobreza, de miseria y de falta de desarrollo para los americanos. Hoy es una franja donde los campesinos de Estados Unidos tienen una renta, siguen desarrollando su actividad agrícola, se han vuelto empresarios del turismo, se han vuelto empresarios de los servicios y han aumentado su calidad de vida en tan solo 8 años. Yo sí quiero que México tenga esa alternativa en Coahuila, la tenga en Chihuahua, la tenga en Nuevo León y en Tamaulipas, donde la desigualdad sigue reinando en francas zonas territoriales donde otra actividad económica no ha podido germinar. Yo les agradezco su atención. Se vale estar en desacuerdo, pero creo que es preciso actualizar los datos y fijar las realidades. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna el senador Isidro Pedraz. Estaba él antes, va después el senador Ríos Peter, después el senador Mayans. Senador de Medicis, ¿para qué efecto? Bueno, miren, finalmente ¿Me permite nada más, tocando... senador, antes de que empiece, le regresamos el reloj. Les quiero informar que en este tema han transcurrido 20 oradores en tribuna, aproximadamente 2 horas. Tenemos pendientes otros 3 más, no para concursar su derecho, pero sí para regular el debate que teníamos pactado. Por favor, senador Isidro. Bien, qué bueno que en este tema hemos tocado parte de lo que